PangiaFM.com presenta Noticiero Pangea. Las informaciones más importantes del momento. Reporteros desde cualquier parte del mundo y para todo el planeta. Donde esté la noticia, escúchela en Noticiero Pangea. Gentiles amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Noticiero Pangea. Qué gusto, qué honor, qué placer como cada tarde llevarles a ustedes donde quiera que se encuentren, no solamente en su casa, en su automóvil, sino en cualquier parte del mundo, porque nuestra señal, modestia aparte lo decimos, llega al mundo entero. Usted solamente tiene que bajar la aplicación gratis en su teléfono celular, colocar Pangea FM, así se escribe, se pronuncia Pangea FM. O también puede vernos en vivo a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Ahora en Facebook nos llamamos Pangea City o Pangea City. Y en YouTube usted puede buscarnos todos los programas allí también en esa maravillosa plataforma que tenemos llamada Pangea Digital. Como siempre, un gusto enorme para Randy Walls en la producción de la estación, Tom Monasterios en el Master Control Pangea, frente al micrófono Edgar Paredes. Noticiero Pangea llega a ustedes gracias a la cortesía de esos patrocinantes que van a ver allí en la pantalla, comenzando con la gente de Humboldt International University. Sí, señor, Humboldt tiene unos cursos maravillosos. Usted, amiga, amigo, en menos de 18 meses, escuche bien, el tiempo pasa volando, en menos de 18 meses puede tener un título universitario de una empresa educativa que tiene muchos años y mucho respaldo también. Humboldt International University. Entre a la página web hiuniversity.com. Hablaremos de ellos un poco más tarde. También, por supuesto, llegamos gracias a la cortesía de Pangea Academy, nuestros cursos de locución, canto, actuación y cuatro venezolano. Por el momento iniciamos el próximo martes 1 de septiembre. Tiene oportunidad un curso de locución. Anote el número de una vez, 786-420-9733. A nombre también, por supuesto, de la gente maravillosa de Max Multiservices. Max Multiservices, para que esa oficina o su casa estén totalmente limpias de virus, de gérmenes. Ellos hacen un trabajo impecable y están autorizados todos los productos que usan por las autoridades norteamericanas. Max Multiservices. También, por supuesto, a nombre de IT Full Support. Si tienen problemas con su computadora, ellos son realmente los propios, como decimos. Son venezolanos, están en el Doral, pero no importa que no sean venezolanos, ellos van a atenderle sin importar de qué nacionalidad es usted. Y lo más interesante, tienen precios muy buenos y tienen calidad en el trabajo que realizan. Ya lo sabe, IT Full Support. Por supuesto, a nombre de Creativity 305, ideas para apoyar su marca, y también a nombre de Serenata Latina, reviviendo el romance, música romántica para esa fiesta. Y le prometemos que los integrantes del grupo van a estar con sus tapabocas, cantan así y no hay problema porque se escucha perfecto. Hablando de tapabocas, mi consejo de siempre: use el tapabocas, no se haga ni el macho ni el que no, yo no quiero porque yo soy. No, hay que protegerse. La cantidad de personas que han fallecido en el mundo es increíble. Así que no sea de esa lista, sea la de los vivos. Los vivos doble, vivo por estar vivo y vivo porque soy más vivo que los demás y me protejo. Ya vamos a hablar con nuestro invitado sobre eso. También use guantes, es otro consejo, sobre todo cuando vaya a un supermercado, cuando usted vaya a la farmacia o algún sitio donde tenga que tocar algo. Haga uso de los guantes. También conserve la distancia social, como le dicen, de 6 pies, y lávese las manos constantemente, además de utilizar el producto que en todas partes ya lo hay. Uno a cada rato va, se limpia las manos, o cuando llegue a su lugar de origen, a su oficina, a su casa, lávese las manos constantemente. Consejillos importantes para atacar esta pandemia inteligentemente. Amigos, como siempre hacemos, tenemos titulares de las noticias más importantes del día, pero hoy tenemos un invitado y tenemos que dedicarle el tiempo porque es el futuro para la gente de Miami, sobre todo para los que habitan
en la ciudad del Doral. Atención, recuerden que tenemos elecciones en los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, donde elegiremos al nuevo presidente de la República, que bueno, esperamos que sea reelecto el presidente Donald Trump. Eso es lo que yo digo, ¿no? Porque realmente, bueno, malo conocido que bueno por conocer, aunque realmente el presidente Trump no ha sido mala su gestión, esa es mi opinión. Pero no hablemos de eso, simplemente el 3 de noviembre hay elecciones y también tenemos que votar por ciertas figuras importantes que están optando por escaños de mucho interés que acompañan a ese alcalde que también podría ser electo en esos días. Para ello, en el día de hoy tengo la grata visita de un personaje muy importante dentro de la comunidad latina de El Doral y gran amigo de esta casa, Rafael Pineiro. Rafael, bienvenido. Gracias, Edgar. Nuevamente un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Así es, bueno, aquí estamos a través de Pangea, recuerden, a través de Facebook, busque la página de Pangea City o búsquenos también en YouTube en la plataforma Pangea Digital. Primero que todo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bueno, es muy grato volver a casa, como dice la canción, porque realmente así los considero a ustedes. Ustedes siempre han estado allí con la comunidad, siempre han estado presentes, no solamente con la ciudad del Doral, pero con todo el sur de la Florida, en todo momento, en momentos buenos y en momentos no tan buenos como lo que está viviendo nuestra comunidad a raíz y a consecuencia de esta crisis de salud, como consecuencia que hemos vivido los últimos 5 meses a causa del COVID. Hablando de la salud, ¿ustedes están bien? Siempre me gusta preguntarle a mis invitados porque, bueno, estamos todos propensos a cualquier cosa, pero todo está bien. Gracias a Dios, todo bien, sí, todos bien en la salud, la familia, todos bien, cuidándonos. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Hay que cuidarse. El tapabocas ha sido y ha hecho una labor formidable. Incluso te das cuenta que los números de casos se han ido disminuyendo comparado con lo que vivíamos hace 1 mes y medio, 2 meses atrás. Te das cuenta que sí efectivamente causa un resultado, porque como siempre lo decimos, nos estamos protegiendo nosotros, pero también estamos protegiendo a los demás, sobre todo aquellas personas de la tercera edad. Muy importante, aunque hay personas no de la tercera edad que también lamentablemente han sufrido no solamente el hecho de enfermarse, sino de fallecer. No solamente aquí en nuestra comunidad, en la Florida, en los Estados Unidos y en el mundo. Así que hay que protegerse definitivamente, amiga, amigo, porque es muy importante, ¿sí? Todavía nos falta, vamos bien, pero hay que continuar protegiéndonos y protegiéndonos a los demás. Así es. Hablemos ahora de Rafael Pineiro como candidato a un escaño, creo que se le dice así, en la alcaldía del Doral como concejal, como council, como se le dice en inglés, por la silla número 1. Primero que todo, explícanos cuántas sillas hay y por qué, cuál es la diferencia de una silla con otra. Sí, mira, la ciudad del Doral está conformada por 4 concejales y un alcalde. La forma de gobierno de la ciudad en sí es administrador, alcalde y consejo. Okay. Entonces, cuando una ciudad está conformada de esa manera, el city manager, el administrador, juega un rol sumamente importante porque es el que controla toda la parte administrativa de la ciudad. Ya lo que es la parte del alcalde, el consejo, entramos en lo que es la sección legislativa. Okay. ¿No? En estas elecciones de noviembre 3 va a elección el escaño, la silla del alcalde y la silla número 1 y la silla número 3 de concejales. Yo estoy optando por la silla número 1. Por la silla número 1, que queda vacante, digamos así, por alguien que ya cumplió su periodo. En la silla número 1 no, la silla número 3 sí queda vacante, porque la persona que sale, que es Cristi Fraga, que está de candidata al consejo, a la junta escolar del condado de Miami-Dade, sí cumple sus 8 años, ya que fue reelecta hace 4 años atrás. Máximo 8 años pueden estar en esas posiciones. Sí, actualmente, acuérdate, de la manera que está conformado es que si una persona si eres concejal, puedes optar por una reelección y después que termines incluso la reelección, puedes descansar un periodo y
y volver a regresar al consejo de la ciudad. De la misma manera que el alcalde puede ser reelecto un periodo, descansar y regresar nuevamente. Cosa que, si me preguntas, pienso que debemos, por cierto, modificar, porque yo soy de los que cree que es bueno siempre darle rotación, sobre todo a nivel político. Cambiar un poco. Sí, es necesario, es saludable. Y nosotros que vivimos y venimos de comunidades que sabemos lo esencial que es la rotación a nivel político, pienso que a nivel comunitario es muy esencial, porque le das la apertura y la oportunidad a otras personas que estoy completamente seguro están tan preparadas como los que están en la silla, ¿no? Entonces, por eso pienso que es importante que se visite esa parte a nivel de cómo está estructurado actualmente, donde la persona que es concejal termine su periodo, pero que después no pueda volver a regresar de concejal, que se postule alcalde, por ejemplo, la persona. Pero no solamente como concejal ni como alcalde, sino también, por ejemplo, como senador. Y lo voy a decir, que si hacen una encuesta, si hacen una encuesta o esa pregunta estuviese dentro de la boleta electoral, como hay muchas preguntas que hacen, ¿quiere usted qué tal cosa? Yo por lo menos votaría apoyando a lo que tú estás diciendo, porque yo he notado, y no tengo nada contra ellos, los voy a nombrar, es más, los estimo muchísimo, pero la señora Rose Lehtinen estuvo muchos años allí, como 20 y tantos años, al igual que Lincoln Díaz Balar, creo que tuvo 25 años, el alcalde de Hialeah, Martínez, muchísimos años. Llega un momento en que están allí y eso parece una dictadura. ¿Sabes lo que pasa? A nivel, por ejemplo, a nivel legislativo del Congreso, sí es verdad, tienen reelecciones indefinidas. Claro, te das cuenta que a nivel de Congreso, cuando hablas a nivel legislativo, poder proponer y pasar legislación ciertamente puede tomar varios años, ¿no? Porque estamos hablando de legislaciones a nivel nacional, pero a nivel local, que realmente el enfoque y lo que deberíamos de estar enfocados en su plenitud es el desarrollo de la comunidad, los servicios básicos de la sociedad, el transporte público, la seguridad pública, el bienestar, ¿no? La parte recreacional, cultural, educacional de ciudad como ciudad. Es necesario esa rotación porque como todo, lamentablemente vas creando intereses especiales y entras en un círculo donde tú mismo, pienso yo, como persona no desarrollas tampoco, porque en mi opinión personal y lo que yo me gustaría hacer, porque ha sido mi profesión, Edgar, acuérdate que yo estudié administración pública, he trabajado 10 años en servicio público con el condado de Miami-Dade, el condado de Williamson, la ciudad del Doral, siempre buscando de crecer profesionalmente. Sabemos que la política, o ya cuando te conviertes en oficial electo, incluso es a medio tiempo, porque la estructura es que eres un part-time. No eres full time, ni siquiera la figura del alcalde es full time, es part time. Entonces, pero ¿qué pasa? También pienso yo que cuando llegas a esa silla quieres crecer. Claro. Y así lo visualizo yo. Y demostrar también. Claro, o sea, trabajar tus metas que tuviste a corto y largo plazo, al menos cumplirlas a tu capacidad, o demostrar que lo que decías lo llevas a la mesa para ser discutido. Exacto. Y después ir subiendo. Vas al concejal, vas al alcalde, congreso, junta escolar. O sea, hay varios escaños que puedes servir a una comunidad de una manera directa e indirecta. Entonces, por eso pienso lo importante que es la parte rotativa, ¿no?, en los puestos locales. Hablando de superación y hablando de ese escaño por el cual estás como candidato para el próximo 3 de noviembre, creo que todos ustedes deberían tener como un plan de gobierno. ¿Qué tienes tú planteado para nosotros? Porque yo vivo en el Doral y me preocupan mucho ciertas cosas que vamos a ir hablando a medida que viene el programa. Pero ¿cuál es tu meta o lo que ofreces a la gente? Mira,
estamos hablando de lo que es Doral después de la pandemia, ¿no? Es sumamente importante. Sí, es un cambio. ¿Por qué? Porque acuérdate de algo, la ganancia, el ingreso que nosotros tenemos como ciudad, en su mayoría se debe gracias a los pequeños negocios. Los pequeños negocios que están siendo tan afectados actualmente por la crisis y que han sido afectados en los últimos 5 meses, especialmente, por ejemplo, la industria de los restaurantes. Nosotros en el Doral tenemos más de 420 restaurantes. Lamentablemente varios de ellos han cerrado. Imagínate. A raíz de la pandemia. Muchos de ellos, y también viene la parte que queremos reformar, porque acuérdate que la burocracia ha jugado un rol importante en esto también, la política. Y cuando tú te das cuenta que nos tomamos como ciudad, hablando específicamente del Doral, cuando nos tardamos 2 meses en cerrar una calle, 2 meses, para que los restaurantes pudieran extender su capacidad de mesas, son 2 meses que el restaurante pierde empleados, pierde recursos, igual tiene que pagar renta. O sea, son cosas que tú dices, la política tiene que quedar a un lado. Claro. En momentos de crisis, de emergencia. Tenemos que ser más proactivos. Tenemos que buscar la ayuda directa para esos pequeños negocios, para los residentes que perdieron sus trabajos. Entonces, ¿qué pasa con Doral después de la pandemia? Nos vamos a enfocar, tenemos iniciativas a corto y largo plazo, tanto de ayuda para los pequeños negocios como para los residentes de la ciudad. Al mismo tiempo, tenemos que retomar puntos donde nosotros podamos mantener el mismo tipo de ingreso que tenemos como ciudad. Por eso hay que abogar por el tax turístico que actualmente lo absorbe el condado y no se le da a la ciudad. Eso a veces no se toca, ese tema. Estamos hablando que Doral tiene ya 35 hoteles y sigue en crecimiento. Wow, qué bien. Entonces hay un tax turístico, por ejemplo. Ese tax turístico que cobran en las instalaciones que están dentro del Doral, ese tax va al condado de Miami-Dade. Imagínate. Hay ciudades dentro del condado que reciben ese ingreso del tax. Nosotros no recibimos ese impuesto de regreso. Entonces es momento que ya nosotros, como una ciudad que es una de las principales y más importantes del condado de Miami-Dade, recuperemos ese ingreso. También estamos hablando de lo que es la programación educacional, cultural y recreacional, especialmente hablando en momentos de crisis. Es sumamente importante que cuando a medida que vayamos regresando poco a poco a la normalidad o a la seminormalidad, cada vez van a ser los padres de familias que tienen que trabajar más horas para poder sobrevivir. Entonces, cuando los jóvenes, los niños empiecen a regresar a las clases, ¿qué hacen después del colegio? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos como ciudad en poder ofrecer cada vez mejores programas recreacionales, culturales educacionales. Se perdieron algunos lugares culturales aquí en el Doral y se fueron para otras partes. Se han perdido. Bueno, hay una hacia donde te estás dirigiendo la conversación, que ciertamente nos hace falta recuperar y rescatar el arte, claro, y la cultura en el Doral, pero también nosotros tenemos, por ejemplo, academias que hacen vida, academias privadas que hacen vida en el Doral, que ofrecen la parte cultural para los niños, por ejemplo. Es momento que nosotros hagamos alianzas públicos-privadas con esas academias para ofrecer en lo mejor posible la mayor cantidad de programas a través de esas academias a nuestros residentes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque es la base de una comunidad. La base de una comunidad es la cultura, la educación y sobre todo a nivel de temprana edad, ¿no? Ahora que tocas el tema cultural, en Doral ciertamente una ciudad que cuenta con tanto profesional y talento en el tema de las artes, hace falta un espacio, un teatro. Eso lo venimos hablando hace muchos años. Entonces, pero no un teatro para complacer a un grupo, no. Lo que estamos hablando es de un centro que sirva incluso donde se puedan hacer convenciones, basada en la cantidad de industrias, empresas que tenemos en la ciudad. Estamos hablando de un espacio que sirva para que tú disfrutes de un espectáculo, de un show, de un concierto, una convención. ¿Sabes algo, Rafael? Que yo pienso, bueno, es así, Doral está en el centro de Miami y esa es la importancia que reviste esta zona del Doral. Estamos cerca del aeropuerto, hay muchas industrias, etcétera, y estamos en todo el medio hacia la playa, hacia el sur, hacia Kendall, Homestead, y estamos también en el medio hacia la parte
norte, hacia el condado de Broward. Y por eso, oye, uno quiere ver un espectáculo y tiene que irse al downtown, al American Airlines Arena o al James Knight Center. ¿Por qué no tenerlo aquí en el Doral? Claro. Tenemos espacio, ¿no? Claro, no, el espacio está, incluso, tú sabes lo que pasa, que cuando se habla de un anfiteatro, no es lo mismo que un teatro, como todos lo sabemos. Entonces, tener un anfiteatro en una ciudad que, como tú sabes, como es el clima del sur de la Florida, sí, es un poquito complicado, Edgar, porque como tú llevas a un niño o unas personas de la tercera edad a un espacio que por más que sea abierto, y ahorita ayuda de que sea abierto, pero claro, ¿cómo lo disfrutas con este clima? Claro. Primero, todos sabemos lo caluroso, cómo llueve. En el Doral, sobre todo, el Doral pareciera que en el verano es que llueve todos los días, no es verano, sí, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de espacios culturales, lamentablemente nosotros carecemos de esos espacios culturales. Acá, mira, nosotros tenemos aprobado hace varios años lo que se llama arte en espacios públicos, donde se hizo un estudio completo y se encontraron, se asignaron más de 32 espacios donde puede haber arte, una escultura a nivel público. Todo eso tenemos que rescatarlo nuevamente. Y si es verdad, nosotros cuando hablamos de la cultura incluye muchas áreas. Y son áreas que tenemos que trabajar, mejorar, incluir, innovar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver hacia el futuro, Edgar. Por eso cuando hablo de Doral después de la pandemia, no solamente incluye programas donde trabajemos con los dueños de pequeños negocios, pero también al mismo tiempo que ayudemos a la comunidad de aquellos que perdieron sus trabajos a que se puedan reintegrar al mercado laboral, y al mismo tiempo ofrezcamos la programación que las familias necesitan dentro de la ciudad. Así es. Estamos, amigos, hablando con Rafael Pineiro, quien es candidato a concejal en la silla número 1 en las próximas elecciones del 3 de noviembre, donde usted, escuche esto, si es ciudadano americano, porque hay que ser ciudadano, no solamente vivir en el Doral ni ser residente, hay que ser ciudadano americano para poder ejercer ese derecho. Si usted ha logrado llegar a ese punto tan importante, porque es la lucha de todos los que llegamos, es un privilegio. Un privilegio. Porque, y comento esto, Rafael, porque hablé hace poco con alguien que me dijo, no, sí, yo soy ciudadano, pero yo no sé si voy a votar. ¿Cómo es eso? Eso es grave que lo digan. No, ejerce ese gran derecho. Usted puede elegir en la nación más importante del mundo. Es un privilegio, como acaba de decir Rafael, así que no lo piense más, téngalo presente y busque el candidato de su preferencia, el que a usted le parece que de verdad va a tener ese deseo, porque es muy importante tener el deseo de trabajar, Rafael, ¿cierto? Sí, tú sabes que yo digo es la motivación y la pasión. Claro. Entonces, y sobre todo cuando lo vienes haciendo y desarrollando, ¿no? Porque para mí el tema yo lo veo como un servicio. Así porque es. así lo he venido trabajando. Bueno, ¿no? es un como servidor público, claro. Y lamentablemente a veces se desvía el tema, y yo sé lo cansado que están los residentes y todos nosotros del tema político. Así es. Pero acuérdense de algo, cuando elegimos a las personas que nos representan a nivel de ciudad, a nivel local, son nuestros representantes más directos que nosotros tenemos, y son las personas que verdaderamente causan un impacto directo en nuestra calidad de vida basado donde vivimos. Así es, ya hablamos de la parte cultural, la parte de recreativa, muy importante para todos los que vivimos en el Doral, pero hay un tema que quiero tocar contigo, claro, que es el basurero del Doral. ¿Cómo es que le dicen? Sí, el basurero. Basurero, sí. Está el vertedero de basura. Ajá. Y está la planta de reciclaje que sí está dentro del Doral. El olor que a veces se genera en el área del Doral, sobre todo en la 74, que es donde está la planta, hacia allá, hacia el Palmetto, es terrible, sobre todo en horas de la noche, que me imagino que es cuando funciona. Cuando llueve, sobre todo. Y cuando llueve. ¿Qué puede pasar con eso? Me he enterado de que eso parece que le van a poner un contrato de más años, y puede haber algo negativo con respecto a eso. Cuéntame qué idea tienes. Mira, hay dos puntos interesantes y me alegro que lo traes. Uno, está el vertedero de basura que no está dentro del Doral, pero está al lado de nosotros, que en la ciudad de Medley. Okay. Que es prácticamente, si te ubicas hacia el norte de la ciudad, las urbanizaciones de Lenar, las que están, claro, de Grand Bay, todas esas, desde allí ven la montaña, se puede decir, de Medley, ¿no? Eso lo maneja una empresa privada y es controlado por el Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que
cuando esa empresa solicitó la expansión para ir hacia arriba, ¿no? Para crecer, la ciudad, es verdad, reaccionó y colocó una especie de demanda para en contra de que eso sea aprobado, exacto, ¿no? Claro. Tristemente lo que ocurrió es que llegó a un acuerdo la ciudad con esa empresa para desestimar la demanda. Entonces hubo un acuerdo, lo que es un settlement en inglés, claro, ¿no? En ese acuerdo, según alega la ciudad, se lograron beneficios a largo plazo donde se va a mitigar los olores porque va a haber una inversión de la empresa donde va a agregar nuevas tuberías para que los gases, o sea, diferentes cosas para ayudar a que esto no siga pasando. Para ayudar de que no afecte los olores, ¿no? Pero claro, estamos hablando que esto es un proceso, ¿no? Mientras tanto, todos los días siguen siendo afectados los residentes. ¿Qué sucede? Que es triste de que nosotros hayamos llegado a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque es un problema histórico que ha tenido la ciudad, aunque no está dentro de la ciudad, pero es un problema histórico que afecta no solamente la calidad de vida, pero afecta la salud. Claro. Aunque indiquen que los estudios que se hacen no llegan a niveles que afecte la salud. Tóxicos, exacto. Pero afecta. Ahora, eso es uno. Yo no hubiese estado a favor de llegar a acuerdos, sino que realmente esa planta o mejora su tecnología, claro, hay que cortar que siga creciendo, mejore la tecnología y que no se les renueve más el contrato. O sea, no se les puede permitir el crecimiento a esa planta. Ahora, yendo a lo que es la planta de reciclaje que está dentro de la ciudad del Doral, que es una planta privada con contratos con el condado de Miami-Dade. ¿Qué pasa? Que cuando llueve, hay olores en toda lo que es la parte, tú lo mencionaste, toda la parte noroeste de la ciudad, ¿no? Donde se han afectado muchísimas zonas residenciales. ¿Qué pasa? También es un problema de tecnología y contrato. Una de las cosas que yo estoy conversando con los residentes es que nosotros tenemos que decirle al condado también, miren, si ustedes no mejoran la tecnología como empresa privada que tiene un contrato con ustedes, nosotros estamos en contra de la renovación de ese contrato. Claro. Punto. Entonces empiecen a buscar dentro del condado de Miami-Dade donde pueden reubicar esa planta, porque nos afecta a nosotros como ciudadanos, como calidad de vida, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras familias, etcétera, etcétera. Esa va a ser mi posición. O se mejora la tecnología o vamos a tener que llevar a votación de que rechazamos la renovación, claro, de ese contrato. Aparte te digo algo, Edgar, y por eso te digo que a veces hay doble moral en el tema. Tú no puedes abogar por un tema que está afectando a tus residentes y al mismo tiempo recibir una donación de esas empresas a nivel político. Entonces, cuando tú dices, bueno, está bien, suena bonito lo que estás diciendo, pero hay que decirle a los residentes, o sea, revisen quiénes reciben donaciones de las empresas de la empresa de la basura. Entonces, por eso digo que a veces hay doble moral en el tema, porque sí es un problema histórico de la ciudad donde lamentablemente no hemos mejorado y donde está afectando indiscutiblemente la calidad de vida de los doralinos. Estamos claros de que la ciudad ha crecido, porque yo por lo menos tengo 22 años aquí y yo vivía en Kendall y decía, nos vemos mañana porque voy para el Doral, porque era un viaje, era un viaje y era una zona que prácticamente llegaba más que todo hasta el 87 en esa época, pero de ahí hacia allá la 97, la 107, la 114, eso es algo que más o menos es nuevo, que debe tener 8 años tal vez. Obviamente se ha crecido y esa planta estaba solita hace muchos años, pero si la ciudad crece y hay muchas edificaciones habitacionales, entonces hay que reubicarla, o hay, como dices tú, que utilizar métodos que la tecnología te lo permite para que evitemos ese tipo de problemas que tal vez, como dices tú, no hacen daño a la salud, pero son desagradables. Edgar, y no estamos hablando algo que yo estoy diciendo que voy a inventar, ha ocurrido en otras partes de los Estados Unidos, donde ciudades fueron
desarrolladas urbanísticamente alrededor de estas plantas. Y ha ocurrido que esas plantas se han tenido que reubicar dentro de la misma zona, hacia las afueras del condado, de la ciudad. Entonces no es algo nuevo, no estoy reinventando la rueda tampoco, pero hay que ser proactivos, y eso es lo que nos ha faltado. O sea, han sido 17 años que la ciudad ha estado incorporada, donde año tras año son las mismas quejas de los ciudadanos en los mismos temas. Y no ha pasado nada. Muy bien. Vamos a hablar de algo muy interesante con nuestro invitado de hoy, Rafael Piñeiro, aunque estoy viendo por aquí a Elsa Murgía, que dice "We are one". ¿Es tu eslogan? Sí. Vamos con todo. Ese eslogan. Carla Camino, gracias. Estrella Galípole, Javier Ferrer, Raúl Cabral, Graciela, Morela Ruiz, Dora María Hernández están ahí pegaditos con nosotros. Gracias. En nuestra transmisión a través de las cámaras por YouTube y por Facebook. Estás, como decimos en criollo, ustedes me disculpan lo criollo, pero en Venezuela, porque Rafael es venezolano y yo también, decimos me voy a patear la calle. Estás pateando la calle, ¿verdad? Mira, tú sabes que es bonito cuando escuchas a los residentes, ¿no? Ajá. Yo los vengo escuchando desde hace ya más de 4 años, 5 años en total, en el Doral específicamente. Entonces, y es lo que más me motiva, ¿sabes? Porque yo digo, cuando yo trabajaba de jefe de despacho de la alcaldía del Doral, que tuve la oportunidad de trabajar bajo las dos administraciones diferentes, pero te das cuenta que las quejas son las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos del transporte público local de la ciudad, o sea, yo todavía, para mí es inaceptable que nosotros, con toda la capacidad que tenemos, y sobre todo a nivel de recursos como ciudad, todavía tú vas a agarrar un trolley, el transporte público, y tienes que esperar 30, 40 minutos. Te lo dice el mismo residente, no porque lo estoy diciendo yo porque esté en campaña, te lo dice el residente, y no es nuevo, lo vienen diciendo desde hace años. El tema de las paradas de autobuses, de los trolleys, donde a veces no hay ni un asiento ni un techo. Entonces, si tú eres el oficial electo y quieres motivar el uso del transporte público, cuando hablas del tráfico, claro, pero tú no ofreces las condiciones para que el residente se sienta a gusto de ese servicio, ¿cómo lo vas a promover? O sea, si me estás diciendo a mí, párate media hora bajo el sol o bajo la lluvia, que no tienes ni a dónde cubrirte, ni a dónde sentarte, a esperar el trolley. No tiene sentido. Son cosas que nosotros tenemos que regresar, y por eso yo hablo de ir a la base. Exactamente. De los problemas. Y eso es uno de los problemas grandes de nuestra ciudad, el tema de transporte público. Claro. El tema de permisologías y licencias para los negocios, Edgar. Tú sabes lo que cuesta abrir un negocio en la ciudad, no solamente a nivel económico. Se tarda bastante para otorgarlo. Pero ha sido un problema histórico. Sí. Entonces, y lo digo con propiedad porque yo trabajé allí y lo sé de primera mano. Por eso cuando digo sé de dónde venimos, sé dónde estamos y sé hacia dónde vamos, es lo que más me preocupa, porque ¿cómo vamos a ayudar a los pequeños negocios a salir adelante cuando en su proceso de permisología se tardan prácticamente un año en abrir un negocio? Imagínate. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Eso no ayuda a alguien que tiene el deseo de invertir, porque eso es un dineral, y sobre todo cuando vas a pagar renta constantemente, ¿no? Siempre hablamos de los negocios que abren, pero nunca hablamos de los que cierran. Así es. Y lamentablemente en estos últimos 5 meses, a raíz de la crisis, han sido muchos los que han cerrado. Lamentablemente. La gente en la calle, ¿qué te dice cuando vas a tocar la puerta y entregas esa información? ¿De qué te dicen? ¿Te creo, no te creo? Oye, yo creo que tú sí vas a hacer algo. ¿Qué piensa la gente de lo que está pasando? Mira, hay un cansancio general de la política, obviamente, ¿no? Claro. Y hay una decepción grande, sobre todo. Pienso yo que los últimos 5 meses han creado aún más esa decepción, sobre todo a nivel local. Hablemos de nivel local, ¿no? Okay. Porque acuérdate de algo, las decisiones que se han venido tomando a nivel local son las que están afectando directamente la calidad de vida de nosotros, en el sentido de cuando tú cierras un restaurante por tanto tiempo y nada más le permite estar afuera, pero hay muchos restaurantes que ni siquiera tienen el espacio afuera, entonces se ven obligados a cerrar. Cuando tú le dices a un restaurante, bueno, te permito abrir afuera, pero
también al mismo tiempo pongo trabas para que puedas colocar el toldo, las mesas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha creado un cansancio en la sociedad. Claro. Cuando ves la falta de inactividad, de ser proactivos en frente de un problema, la gente te lo dice, o sea, qué mal manejo en esto, yo esperaba esto de nuestros representantes. Entonces, y sobre todo hay una preocupación grande a nivel de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque de las familias con los niños, sobre todo, ¿no? Porque acuérdate que ahorita están en el tema de clases desde las casas. Ajá. Nosotros sabemos a nivel, digamos, de psicología, el efecto que tiene de un niño no poder compartir en su ambiente con sus amigos, en su ambiente normal del día a día antes de que empezara la pandemia, ¿no? Entonces, aparte que te aísla, porque acuérdate que todo esto ha aislado, sobre todo a los niños, en que no puedan compartir como antes, ¿no? Con sus amigos. Y es un ambiente sano. Entonces, ¿qué pasa? Hay una preocupación, sobre todo, tú sabes, los índices de suicidio que hay a nivel de los adolescentes, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo lo importante que es la programación recreacional, educacional y cultural a nivel de ciudad, porque el padre, al no tener esas herramientas, se empieza a preocupar de qué va a ser el futuro de sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando ellos no van a estar presentes en las casas porque tienen que salir a trabajar. Ese tipo de cosas hay una preocupación porque obviamente el nivel de lo que es educación, sobre todo de los niños, es la base de la ciudad del Doral, en este caso, porque sabes que hay muchas familias. Así es, o sea que ya para casi cerrar el programa, Rafael, tenemos que la educación, la parte de cultura, también todo lo que tiene que ver con lo de la basura, el basurero, etcétera, son prioridades para poder actuar y poner a la gente como contenta y decirles que sí hay la posibilidad de hacer algo mejor. Claro, mira, Doral tiene toda la capacidad de hacerlo. Tenemos los recursos, tenemos el profesionalismo, tenemos el talento y sobre todo tenemos la voluntad de este lado. Entonces, por eso cuando te hablo de motivación y pasión es porque es lo que le ofrezco a los residentes para cada uno de las quejas, problemas e iniciativas que traemos a la mesa. Sobre todo, incluso te agrego también una de las cosas sumamente importantes como es la seguridad pública. Okay. Yo siempre he estado en pro de lo que viene siendo nuestros oficiales de policía. Yo todavía no considero que la policía de nosotros, siendo una de las más importantes y teniendo los recursos, teniendo la capacitación, hay otras ciudades mucho más pequeñas con un presupuesto mucho más pequeño que el de nosotros y aún le ofrecen mejores salarios a sus oficiales. Nosotros tenemos que mejorar eso. Para mí el componente de la policía es esencial porque sabemos la labor que ofrecen y más en una ciudad como el Doral que hay un mix de residencial, industrial y comercial. Así es. Definitivamente la ciudad del Doral, sobre todo, Rafael, y ya para cerrar, Víctor, háblame de la parte habitacional. El Doral ha crecido muchísimo, hay más construcciones cada día, pero las vías no veo que hay mejoras. Cuéntame de eso. Sí, y es otro gran punto que mencionas porque es también lo que hablan los residentes. Los residentes, sobre todo el que tiene mucho tiempo en el Doral, no quiere ver más construcción residencial. Y tienen un punto muy válido porque antes había muchas más áreas donde disfrutar de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas que no quieren más construcción, sino que se utilicen los espacios de una mejor manera, es porque tenemos que hablar de eso también. Yo creo que sí es verdad, Doral ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Estamos hablando donde ya somos 70,000 residentes en la ciudad del Doral. ¿Y qué pasa? Que sí tenemos que hablar hacia el futuro, y cuando hablamos del futuro tenemos que incluir métodos de transportación donde hay una conectividad con el tipo de transportación que ofrece el condado de Miami-Dade, como es el Metrorail. Nosotros tenemos que ver hacia el futuro y tener un sistema de transporte interno ligero, rápido, de conectividad dentro de la ciudad. Te hablo viendo hacia el futuro. Y no estoy hablando de algo nuevo porque incluso la Universidad de FIU, los estudiantes de ingeniería, hace ya más de 4 o 5 años hicieron visualmente lo que puede ser la ciudad del Doral con un sistema de transporte liviano, rápido, que comunique a todas las calles y avenidas principales de la ciudad. ¿Cómo reducimos el tráfico?
teniendo el sistema de luces de tráfico inteligente. Tenemos que traer la tecnología cuando hablamos de infraestructura para mejorar el tráfico. Tenemos que empezar a trabajar con las empresas, sobre todo las multinacionales, para empezar a reducir el número de personas que trabajan pero no viven en la ciudad. Nosotros tenemos, Edgar, casi 100,000 personas que vienen a la ciudad del Doral, que no viven en el Doral, a trabajar, a disfrutar, etcétera, etcétera, pero en su mayoría a trabajar. Entonces, hasta que no empecemos a reducir esos grupos de esa manera, de que trabajen y vivan en la ciudad, lamentablemente no vamos a poder mejorar el tema del tráfico. 70,000 habitantes, ¿cuántos más o menos van a votar? Estamos hablando, tenemos una población votante de casi 29,000 personas, 28,600 algo, de las cuales aspiro y espero que la mayoría salga a votar. Hace 4 años la participación fue alrededor del 70%. Okay. Yo creo que la elección presidencial, obviamente, sobre todo en estas elecciones, va a traer una participación similar o incluso mayor. Así que a todos los que no se han registrado para votar, tienen tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la primera semana, si no me equivoco, de octubre. De todas formas, los invito a que vayan a mi página web pineiro2020.com, pineiro2020.com, donde van a encontrar incluso una sección de informativa para el votante. Van a encontrar, si quieren solicitar su boleta por correo, también van a encontrar el link. Van a encontrar el link también que los lleva, no es que lo solicitan a través de mi página, encuentran el link que los lleva directo, para aclarar por si acaso. Sí. El link que los lleva directo a las páginas del condado de Miami-Dade, del centro de elecciones, para que se puedan buscar cómo registrar, puedas verificar dónde tienes que ir a votar, si vas a ir en persona, cuál es tu precinto asignado, todo ese tipo de cosas. Rafael, vas por la silla número 1 en el Doral, pero el número para votar, porque creo que te dan un número, ¿cuál es? Sí, aún no ha sido asignado a ninguno de nosotros, ¿no? Okay. Ya esperamos que la semana que viene ya se esté disponible, y es el número que va a encontrar tanto en la boleta como en toda publicidad que se vea a nivel de campaña. De todas maneras, no olvides ese nombre, Rafael Pineiro, que tiene de verdad mucho deseo, mucha vocación. Un mensaje final para todos esos habitantes del Doral en general y para los votantes. Mira, primero que todo, que se registren y participen. No hay nada más bonito que un proceso democrático de participación, que opinen, que no se queden callados. Es una gran oportunidad que tenemos todos de ver hacia el futuro, de mejorar. Nosotros hablamos de toda la problemática, sabemos también las cosas buenas, porque no todo es malo, pero enfoquémonos en lo que nos falta, en dónde tenemos que regresar, reestructurar para poder avanzar en miras hacia el futuro. Yo lo único que les ofrezco es humildemente mi motivación, mi pasión, mi experiencia, mi educación. Tengo a mi familia en el Doral y sé las necesidades, sé de dónde venimos, a dónde estamos, me preocupa hacia dónde vamos. Por eso les pido humildemente que el 3 de noviembre voten por Rafael Pineiro en la silla número 1 al Consejo del Doral. Bueno, muchísimas gracias. Esta es tu casa, Rafael. Gracias, Rafael Pineiro para el Doral, no olviden ese nombre, Pineiro con Y. Importante. Y la página es Pineiro2020.com. Pineiro 2020, repito, Pineiro con Y, 2020.com. Allí tienen toda la información. Muchas gracias. Gracias, Edgar, a ti por la invitación. Nos vemos antes del 3 de noviembre. Claro, ahora es cuando esto, lo que viene de ahora en adelante, lo que queda de agosto, septiembre, octubre, va a ser muy interesante para ese gran 3 de noviembre, donde Pangea va a estar transmitiendo en vivo todo lo que va a suceder en esas elecciones 2020. Amigos, llegamos a ustedes gracias a la cortesía de Humboldt International University. Naveguemos juntos hacia el futuro. hiuniversity.com. Pangea Academy, su curso de locución que se inicia la próxima semana. Llame 786-420-9733. Creativity Trio 5, ideas para apoyar tu marca. Serenata Latina, reviviendo el romance. Max Multiservices y los buenos amigos de IT Full Support. A nombre de ellos, gracias. Randy Walls en la producción, Tom Monasterios en el Master Control Pangea. Se despide Edgar Paredes, pero en 2 minutitos llega Rafael Suárez con lo humano y lo divino. Rafael, gracias. Gracias a ti, Edgar.